Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas, para los que estén ahí, o buenos días o buenas noches, depende cuando le estén viendo este video. Bueno, en fin, no importa eso. Vamos a el tema, el libro en cuestión de esta serie de libros de filosofía que cambiaron mi vida. Así que hoy quiero hablar, en este caso, este sería el quinto libro de la serie, el quinto libro de la serie. A ver, es un libro bastante particular por varias razones. En primer lugar, es el primer libro de una filósofa de la serie, de momento. En segundo lugar, es el primer libro de tradición no europea, dado que la filósofa es de Estados Unidos. Es un libro de filosofía estadounidense, escrito por una mujer, a pesar de que actualmente ella se identifica como no binaria, pero bueno, me estoy refiriendo a Judith Butler y el libro en cuestión es El género en disputa o Gender Trouble, el feminismo y la subversión de la identidad. Esta es la edición que yo tengo del año 2007. Que no recuerdo, estaba pensando antes de grabar el video cuándo fue la primera vez que lo leí, pero la verdad que no recuerdo ya exactamente en qué momento lo leí por primera vez. Pero lo que sí puedo decir es que este libro, más que haberme modificado automáticamente la primera vez que lo leí, porque si no recordaría esa primera vez, fue un proceso de lenta sedimentación, fue un proceso de lecturas y relecturas, fue un proceso de maceración, ¿no? Como un algo que uno está cocinando, digamos, ¿no? Que uno lo deja al horno y bueno, eso se va cocinando de a poco. Y en el caso de este texto de Gender Trouble, el género en disputa, que es un libro de 1990, su presencia en mi cabeza y también en mi forma de concebir el género, el concepto de género y la sexualidad en general, también fue un proceso, fue un devenir, más que una irrupción que modificó como una epifanía completamente mi concepción sobre el género y la sexualidad. Más que eso fue, insisto, fue un largo camino. Y que cuando lo veo, evidentemente, cuando tomo distancia, me doy cuenta, bueno, sí, evidentemente este libro fue muy importante para mí y sigue siéndolo, ¿no? Por muchos aspectos que podemos pasar a mencionar ahora, ¿no? En primera instancia, digamos, es un libro bastante particular porque de alguna manera a veces se lo marca como el libro, como uno de los libros fundacionales de la llamada French Theory, que particularmente es como la recepción de la filosofía francesa contemporánea en Estados Unidos. Eso da la paradoja de que la French Theory, en inglés, de que la teoría francesa es paradójicamente un invento, un producto estadounidense, ¿no? Es decir, es la forma en la cual se recepcionó una cantidad de autores muy diversos, como Foucault, como Deleuze, como Guattari, como Derrida, como Lévi-Strauss, ¿no? Un montón de autores como Althusser, autores franceses de la segunda mitad del siglo XX en los campus estadounidenses, en los campus americanos. Y este caso es eso, digamos, ¿no? Butler hace una operación de lectura bastante particular, pero lo hace a partir también de un autor que me parece que es muy importante, que es Austin, un autor pragmático, que tiene una teoría muy interesante, que es la teoría de los llamados actos de habla o speech acts, ¿no? Que uno crea la realidad o que la realidad se crea desde el punto de vista performativo, a partir de los enunciados performativos. Los enunciados performativos son aquellos enunciados que crean realidad por su nominación, por el mero hecho de enunciarlo, de asignar, se crea un tipo de realidad. Ahí hay una clasificación que hace Austin en ese sentido. Un ejemplo de esto muy sencillo es cuando un juez de paz, un sacerdote dice los declaro marido y mujer a dos personas. Bueno, esas personas en ese momento, cuando se pronuncia esa frase, literalmente pasan de solteros a casados. Se está creando una identidad civil, una identidad religiosa. Es decir, está creando realidad esa nominación, esa proposición. Lo particular de Butler es que va a pensar
toda su teoría a partir de los actos de habla aplicados a la sexualidad, a la idea de la asignación sexual, ¿no? Eso realmente es una hipótesis muy poderosa. Evidentemente es un libro controversial, es un libro polémico, pero la filosofía, si la filosofía no es subversiva y no es controversial, no es filosofía. Es así desde Sócrates, no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Sócrates fue condenado precisamente por subvertir la cabeza, la mente de los atenienses. Entonces, me parece que es muy consecuente que Butler, ya en el subtítulo, hable de la subversión de la identidad. Sí. Pero por otra parte, a mí este libro me hizo entender el concepto de género, me lo hizo entender de manera muy clara. Butler a veces es muy clara hablando, en general es muy clara hablando en sus videos, y sus textos son un poco más complejos, digamos, ¿no? Porque a esta formación, a esta tradición francófila que tiene, esta French Theory, le agrega además también un elemento psicoanalítico, ¿no? Y le agrega también, evidentemente, una tradición que es la tradición del feminismo, de las diferentes olas feministas, digamos, ¿no? Pero evidentemente yo no leí este libro, en mi caso, yo no me acerqué a Gender Travel ni desde el feminismo, a pesar de que después evidentemente me ayudó a entenderlo, sobre todo en el momento de mayor irrupción, 2017, 2018, me ayudó muchísimo. Yo no me acerqué en ese sentido, por ahí. Yo me acerqué pensando en la cuestión de la sexualidad, ¿no? La cuestión de la sexualidad, la cuestión del género, evidentemente. Y sobre todo lo que a mí lo que me parece fascinante de este libro, por un lado esto que ya mencioné de la performatividad. Y cuando hablamos de género hablamos de la performatividad de género, digamos, ¿no? Que la feminidad y la masculinidad, en primera instancia, son dos performances, o sea, son dos procedimientos, de que la masculinidad y la feminidad son dos actuaciones culturales que uno todo el tiempo repite sin darse cuenta. Desde el momento del nacimiento uno de alguna manera está replicando feminidad o masculinidad en función de la asignación que tuvo al nacer. Ahí aparece la performatividad. Lo que tiene de interesante el tema de la performatividad es este doble posicionamiento. Por un lado es un destino que parece irremediable, y por otro lado implica la subversión de ese destino que no es tan irremediable. Pongo un ejemplo. Supuestamente cuando uno nace, la asignación primaria la hace un médico. Dice, este bebé es niño, este bebé es niña, en función de la anatomía, de la genitalidad. Por tanto, se asigna a partir de una cuestión anatómica, visual, digamos, ¿no? Y lo que Butler nos muestra es que esa asignación originaria, bueno, es algo que por el resto de la vida termina pesando, porque ¿qué pasa con aquellas personas? En general, a ver, la mayoría de las personas están conformes con su asignación de género al momento del nacimiento, pero eso no quita que hay otras personas que no se perciben en el sentido de que fueron asignadas. Eso por un lado, y por otro lado también hay personas que desde el punto de vista anatómico son intersexuales. Es decir, que no se puede claramente diferenciar, si bien es un porcentaje muy pequeño, no importa, son personas que existen, que merecen respeto, que merecen ser tratadas con dignidad y que no merece que sus cuerpos sean, entre comillas, corregidos en un sentido u en otro, digamos, ¿no? Eso también, evidentemente. Entonces, eso deja al descubierto, por un lado, cómo la asignación originaria es un problema. Y por otro lado, también lo que deja al descubierto es una matriz que podemos llamar binaria y heterocentrada. Es decir, dado que las personas que subvierten esa matriz desde su propia anatomía, o sea, que abren la posibilidad por su propia corporalidad a no ser encajonadas o no ser colocadas en un lugar u otro, deben ser, entre comillas, corregidas. ¿Por qué deberían ser corregidas? ¿No? Esa es un poco la pregunta. Bueno, eso lo que está revelando es que hay una matriz binaria que no es natural, porque hay personas que, aunque sean un ínfimo porcentaje, existen y merecen ser tratadas con respeto, digamos, ¿no? Entonces, esa matriz binaria, heterocentrada, es una matriz que no es tan natural, que es cultural.
y que es una matriz de poder, ¿no? Estos son dos argumentos que a mí me reveló este libro de una manera muy profunda. Y la idea esta también de que uno no se da cuenta, pero que al momento de la asignación, a medida que uno va creciendo, digamos, hay determinadas pautas o comportamientos, gustos, preferencias, lo que ustedes quieran, que forman parte de un reglamento de género. Que si uno no adscribe a ese reglamento de género, si uno tiene gustos o preferencias que no están asociados con la masculinidad o la feminidad, es visto de manera extraña por el resto. Es decir, y ahí aparece el castigo informal o castigo formal. El bullying, por ejemplo. Un niño que tiene gustos que no se corresponden con lo que el reglamento de género indica. Que no le gustan los deportes, por ejemplo, que no le gusta el fútbol, que le gustan, que tiene preferencias por otro tipo de cuestiones, ¿no? O niñas, al revés, que no les gustan las muñecas. Cosas tan elementales como esa, digamos, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco el reglamento de género, o que no se socializa en un sentido al que supuestamente la expectativa cultural está marcando. Entonces, son cosas muy potentes, muy concretas, y que uno vivió, que uno lo vio en la propia vida. A medida que uno fue creciendo, uno veía por ahí como un compañerito era discriminado por determinada cuestión, o por una orientación sexual, o por una preferencia. Bueno, ahí se ve, antes no se hablaba de bullying, pero es bullying, evidentemente, era bullying, pero es una forma de castigo correctivo. O sea, esa humillación es para que ese niño que no se ajusta al reglamento se ajuste forzadamente. Es una forma de poder disciplinario, claramente. Ni hablar de otro tipo de disciplinamientos que son tan o más atroces que el informal, que no es ya el bullying o la humillación, que igual es un horror, sino que tiene que ver con el poder psiquiátrico. Un niño no normal hay que normalizarlo. O evidentemente, llegado a un caso todavía más extremo, lo que tiene que ver con la criminalización de determinados comportamientos o prácticas. A personas homosexuales o personas transexuales que son patologizadas. Bueno, todo esto me lo ayudó a pensar básicamente este texto de Butler, ¿no? Y me mostró la noción de cultura, digamos, como la idea de que el género claramente es cultural y que uno no se da cuenta que uno, cuando no es consciente, no se da cuenta que está performando un género. Te dicen sos niño, te dicen sos varón, y uno permanentemente más o menos trata de ajustarse a lo que el reglamento le marca, ¿no? Entonces, acá no hay una discusión con la biología, hay una discusión con la cultura. Básicamente es una discusión con la cultura, con las prácticas culturales, ¿no? Y nos muestra un poco esa relatividad del género, dado que si uno es asignado en un sentido y se supone que debe cumplir el reglamento de género, bueno, las personas que no lo quieren hacer, que se niegan a eso, son castigadas, ¿no? Tienen que pagar por ello. Y este texto muestra un poco todo eso desde el punto de vista conceptual, pero ven cómo desde el punto de vista conceptual se llega a la vida cotidiana o a la vida práctica, ¿no? Les leo, por ejemplo, un par de pasajes. La página 37, Butler dice, ¿ser mujer es un hecho natural o una actuación cultural? Esa naturalidad se determina mediante actos performativos discursivamente restringidos que producen el cuerpo a través de las categorías de sexo y dentro de ellas, ¿no? La idea de la actuación, o sea, producirse, ¿no? Producirse es performar feminidad o performar masculinidad, digamos, ¿no? Entonces, si la feminidad y la masculinidad tienen que ver con una performance, tienen que ver con una actuación cultural, social, con mostrarse al otro de determinada manera, bueno, evidentemente eso es lo que está mostrando, por un lado, de que no hay una esencialización, de que esa esencialización respecto de lo femenino y masculino es falsa. Y si es falsa, habilita a las personas que se perciben de un modo distinto a vivir como consideren, digamos, ¿no? A performar en un sentido contrario al cual fueron asignadas, ¿no? Eso es muy poderoso. Por ejemplo, la página 84 dice, en este sentido, género no es un sustantivo ni tampoco es un conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo del género se produce performativamente y es impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género, esto que yo decía, es una imposición, pero si es una imposición puede ser desmantelada.
Ahora, y uno debe pagar el precio por desmantelar eso, porque es una imposición que revela en el fondo una estructura de poder médico, psiquiátrica, jurídica, social. Dice, así dentro del discurso legado por la metafísica de la sustancia, el género resulta ser performativo, es decir, que conforma la identidad que se supone que es. En ese sentido, el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción. O sea, no es que uno es preexistente, uno se va conformando con la repetición estilizada de actos que implica performar feminidad o masculinidad. Entonces dice, el reto que supone reformular las categorías de género fuera de la metafísica de la sustancia, o sea, de hacer del sujeto una sustancia, deberá considerar la adecuación de la afirmación que hace Nietzsche en la genealogía de la moral, acá hay una referencia a otro libro que cambió mi vida, en cuanto que no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir, del agente. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo. Esta es la idea, no hay algo cristalizado. Uno se puede recrear, uno se puede autopercibir y construir en un sentido distinto al cual fue asignado. A mí, y esta es mi lectura de El género en disputa, para mí El género en disputa es un libro sobre la libertad, es un libro que habla de la libertad, ¿no? Por eso tiene bastante lógica que las expresiones fascistas contemporáneas, digamos, que se autoperciben liberales cuando son reaccionarias, fascistas, sí, no el fascismo histórico, pero sí el fascismo contemporáneo, desde Trump a Milei, detesten este tipo de textos y hayan demonizado el concepto de género. Y sí es lógico, porque lo que hacen textos como el de Judith Butler es liberar a la gente, emanciparla, ¿no? Es un texto en el sentido más hermoso de la palabra, como yo lo utilizo, libertario de verdad. Porque si hay algo que aparece en el género en disputa es el elogio de la autonomía del cuerpo y de la autonomía de la autopercepción, que uno pueda hacer su vida de acuerdo a cómo lo considere, digamos, ¿no? Más allá de reglamentos de género y de asignaciones al momento de nacimiento. Entonces, es un libro magnífico, ¿no? Que admite lecturas liberales, en serio, de verdad, ¿no? No de reaccionarios que detestan este tipo de ideas. Entonces, yo creo que es un libro magnífico El género en disputa. Realmente me parece que es un texto magnífico. Más allá después de... A ver, una cosa es un texto de filosofía y otra cosa son apropiaciones políticas. Bueno, eso se hace y se hizo permanentemente y se hará siempre. A mí eso no me interesa. Yo no soy militante de nada en ese sentido. Sí, no soy militante de nada, pero sí lucho. Sí me parece que la lucha tiene sentido. Yo lucho a favor de la libertad, digamos, siempre, ¿no? De la libertad respecto de la sexualidad, respecto de cuestiones como el matrimonio gay, cuestiones como la identidad de género, que todas tienen que ver con ampliar la autonomía de los cuerpos y dar cuenta de vidas más plenas. Y en ese sentido, un libro como El género en disputa ayuda ciertamente. Entonces, por eso es un libro que cambió mi vida y cambió mi percepción y mi concepción de un montón de cuestiones, ¿no? Así que bueno, los invito a que lo lean, este texto de Butler. Otros textos de Butler también son muy interesantes, ¿no? Pero este particularmente es genial porque también tiene una cosa subterránea. Se habla del cine, tiene que ver con el under, también estadounidense, de la década del 90. Quiero decir, es un texto de filosofía que, como todo gran texto de filosofía, que no se cocinó estrictamente en la academia, que se cocinó dialogando con el under de su tiempo, con la escena trans y la escena gay de la costa oeste americana y de New York, que bien conocía Butler, digamos, ¿no? Y producto de esa simbiosis interesante con la tradición francesa, con el feminismo, es decir, realmente es un texto magnífico que modifica la cabeza, que claramente modifica y hay que tener buena voluntad para leerlo de manera, ¿cómo decirlo?, amplia, ¿no? Así que bueno, acá está. El género en disputa, Gender Trouble, de Judith Butler, un texto de 1990, mi quinto libro de filosofía que cambió mi vida. Nos vemos.